Tercero, bienvenidos a la quinta sesión de aprendizaje, las reformas borbónicas. Nosotros en esta sesión de aprendizaje vamos a tocar más a fondo un tema que ya habíamos tratado hace unas sesiones atrás cuando hablábamos del gobierno de Felipe V y Carlos III y hablábamos también de una guerra de sucesión. Pues bien, nos vamos a centrar básicamente en este punto de las reformas. ¿Sí? Y entonces, a finales del siglo XVII, la Casa de Austria va a dejar de gobernar España. Y después de una guerra de sucesión, subió al trono la dinastía francesa de los Borbones. Los Borbones se dieron cuenta de esta decadencia, de esta crisis que atravesaba España y emprendió querer modernizar el imperio español. Dentro de las cosas que ellos querían cambiar eran tenía que ver con la administración, tenía que ver con lo político. Ellos buscaban una serie de medidas y modificaciones que implementara de una u otra manera el crecimiento de España, ¿no? Que atravesaba por una crisis. Entonces, en esta búsqueda de querer modernizar a España y volver a poner de cabeza a las potencias mundiales, es que se empezó a producir unos cambios en lo político, en lo económico y en lo militar. Entonces nosotros vamos a ver a continuación los antecedentes. ¿Qué nos dice el material? Nos dice que ante la situación de crisis que ya les había mencionado, tanto en España como en las colonias del siglo XVIII, la dinastía borbónica francesa, ya dueña del trono español a partir del Tratado de Utrecht. ¿Y qué pasó en el Tratado de Utrecht? El Tratado de Utrecht es una sumatoria de muchos acuerdos que se dio casi al finalizar la guerra de la sucesión española. La guerra pues en la que se luchó por la corona española luego de la muerte de Carlos segundo, ¿no? Y eso fue lo que debilitó al imperio español. Entonces, una vez de que se firmó este tratado de Utrecht, ¿no? Entre España, Francia, Inglaterra, Austria y Prusia, se puso fin a la guerra de sucesión y se dio lugar a un nuevo ordenamiento, ¿no? Un ordenamiento que iba desde lo político hasta lo territorial. Entonces, eh, otro aspecto fue la guerra de sucesión, nuevamente lo mencionan acá, y la repartición de España y sus colonias por medio de Inglaterra y Francia. Luego, otro antecedente es que la Casa Francesa asume el control del gobierno de Felipe V, que también ya lo habíamos visto en la sesión pasada. Y otro antecedente es que Inglaterra se apodera del Peñón de Gibraltar, los territorios de América del Norte. Entonces, teniendo como base estos antecedentes que dieron pues el inicio a esta reforma, a este cambio, vamos a ver lo que era la definición. Y la definición dice que son medidas de reordenamiento político, económico, administrativo, emitida por la dinastía de los Borbones ante la crisis de España y de sus colonias. Entonces lo tenemos claro, ¿no? Llamamos reformas borbónicas a todo este conjunto de medidas administrativas, políticas y económicas que se aplicaron en los territorios españoles con el objetivo y la finalidad de modernizar la cuestión administrativa, económica y además la política, ¿no? Dejando de lado pues lo que fue la Casa de Austria, la Casa de los Habsburgos y dando lugar a los Borbones, ¿no? Entonces, para esto nosotros vamos a ver aquí los objetivos de estas reformas borbónicas y vamos a tener las ideas más claras en este pequeño cuadro
que uno de los objetivos de los Borbones fue reestructurar el sistema de gobierno del Imperio Español con un mayor poder central, ¿sí? Que vienen a ser los Borbones. Y acá nosotros vemos el escudo que ellos tenían, que buscaban reestructurar nuevamente el Imperio Español. Y aquí van a aparecer los dos representantes, que es Felipe V Borbón y Carlos III Borbón, ¿no? Él inicia las reformas y él aplica las reformas en América. Entonces nosotros a ellos ya los hemos estudiado y hemos visto, ustedes lo han desarrollado en una actividad, cuáles fueron sus principales obras. Entonces acá vamos a hablar netamente de lo que fueron estas reformas, tanto en lo territorial, en lo administrativo, en lo político y también en lo económico. Otro objetivo era reformar el sistema económico social español para encaminarlo hacia un capitalismo moderno, mejorar el aprovechamiento y control de las colonias, especialmente en Hispanoamérica. Entonces, los objetivos principales que se tuvieron dentro de lo que se quería alcanzar con estas reformas borbónicas es que querían centralizar el poder en las manos del monarca y sus funcionarios. Por otro lado, también querían establecer el control del Estado sobre la Iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque su máxima expresión fue con la expulsión de los jesuitas. Otro objetivo que ellos querían alcanzar era mejorar la estructura administrativa para que sea de alguna manera eficiente y también profesional. Otro de los objetivos importantes fue que se buscaba modernizar la economía. ¿Con qué finalidad o para qué? Para obtener una mayor producción de las colonias y el incremento del comercio transatlántico. Luego vamos a tener también un objetivo que es importante mencionar, que es impulsar la educación de las élites. Y aquí ya van a aparecer la creación de los convictorios, ¿sí? El convictorio de San Carlos. Entonces, chicos, hasta aquí hemos visto qué era lo que buscaban las reformas borbónicas, qué significó la reforma borbónica, qué abarca, quiénes son los personajes principales. En nuestro segundo video vamos a desarrollar las causas de las reformas borbónicas y también vamos a hablar ya de la reforma administrativa, territorial y económicas. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Que tengan buen día.